Vamos a comenzar con nuestra presentación para poder, hoy vamos a ser puntuales porque tenemos Shivad finalizando nuestra clase, así que vamos a comenzar y terminar puntuales. Vamos a comenzar con nuestra presentación para hablar, ¿sí? Como saben ustedes, nos encontramos en el ciclo de pensadores sefaradíes y la idea es encontrar a través del pensamiento que de alguna forma estableció Sefarad, cómo se fue desarrollando el pensamiento judío en una época que fue una época bisagra, le llamamos a esta época en el mundo judío, que venía de un mundo oriental y que se empieza a desarrollar en el occidente y termina floreciendo. Así que vamos a comenzar con la presentación, ¿sí? Junto con el rabino Efraim vamos a desarrollar esta clase. Hola, Efraim. Hola, ¿cómo están? Siguiendo el ciclo de pensadores sefaradíes, esta noche tenemos al gran pensador y rabino Itzhak Abarbanel. En este caso estamos hablando de un hombre que no es solamente propio del mundo de la academia o de la ciencia, sino estamos hablando de un hombre de acción, un político, un economista, que en sus ratos libres de sus ocupaciones también escribió textos de pensamiento judío, comentarios, exégesis, y que ha llegado a nuestra época sus textos, que son en muchos aspectos prácticamente novedosos en su época y de avanzada para su época, definitivamente. Así que vamos a empezar con la presentación de Itzhak Abarbanel. Okay, bueno, el rabino don Itzhak ben Yehudá Abarbanel o Abarbanel, sobre respecto a la forma en que se escribe o se pronuncia su apellido, ha habido muchas discusiones entre los distintos estudiosos. Algunos lo denominan Abarbanel, otros Abrabanel, otros Abrabanel. Hay distintas maneras de cómo aparece la pronunciación o la forma que se escribe su apellido. Fue un rabino portugués, un gran erudito, un comentarista bíblico, filósofo y fundamentalmente en su actividad profesional un estadista, un hombre de economía, de política, nacido en Lisboa, en la capital de Portugal, en 1437, y como todos estos pensadores judíos sefaradín, desde su niñez se formó en Torá, en Talmud, en pensamiento y filosofía judía, y también, por supuesto, de manera muy avanzada en estudios seculares. Sí, hay que entender un poquitito para entender el pensamiento medieval. Si uno ve que la mayoría de los pensadores medievales tenían muchos títulos, ¿sí? Estudiaban matemática, física y bueno, metafísica, sí, iban avanzando. El estudio se encaraba de una manera diferente. Pero bueno, ustedes saben que el Instituto Abarbanel es como se llama la primera etapa de formación docente en el seminario rabínico, así que para nosotros también, y esto aportando a lo que es Abarbanel, sí es un personaje muy cercano, y especialmente porque mezcla, como decía el Rabbi Efraim, dos elementos importantes: el estudio, ¿sí? Y el trabajo con lo cotidiano. La idea de ser una persona de Estado, ¿sí? Una persona involucrada en el mundo y en el juego político. Hablan también de lo que era su personalidad, no solamente como erudito, sino también involucrado en el quehacer cotidiano. Pasamos. Anterior. Anterior. Ahí está. Ahí, el próximo. Ahí está. Ahí está. Fue uno de los primeros eruditos judíos influenciados por escritores del Renacimiento. Fue un gran pensador y prolífico erudito judío. Escribió un comentario sobre Yoshua en 16 días. Su comentario a los profetas, aunque prolijo, proporcionó ideas adicionales sobre su sociedad. Atrás. Sí, estamos ahí. Ahí el 3, ese. Sobre la sociedad del siglo XV, porque comparó las monarquías descritas en Samuel I
con las monarquías de su época. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahondamos un poco en un comentario de él sobre el tema de establecer un rey en Israel, y lo que significa las monarquías en su época, que era la forma normal o tradicional de gobierno. Se enfocó filosóficamente en la importancia de la profecía, discretando con las creencias de Rambam, Maimónides, que es bien anterior a él y que por supuesto él conocía sus textos o la obra de Maimónides. Sí, un poquitito la discrepancia tiene que ver más que nada con la visión profética, ¿sí? En la forma como Maimónides veía o entendía la profecía y las cualidades que tenía que tener el profeta y que solamente podía hallarse en la tierra de Israel. O sea, un profeta, según Maimónides, era alguien que tenía determinadas cualidades, pero que solamente podía florecer o germinar, sigue estando implantado en la tierra de Israel. Y obviamente la idea de la visión profética y la visión de estadista, ¿sí? Fuera de la tierra de Israel, es un poquito la piedra de tope ante ambos pensadores. Una más. En tres tratados predijo que el Mesías vendría en el futuro cercano. ¿Sí? Sin embargo, Abarbanel es mejor conocido por su brillantez como financiero y como diplomático. Su carrera política comenzó en Portugal, donde se desempeñó como agente personal del rey Alfonso V. Como tesorero, Abarbanel tomó la posición inusual de utilizar con frecuencia su propio dinero junto al del Estado. En 1471, cuando Alfonso detuvo a 250 judíos, Abravanel ayudó a recaudar los fondos necesarios para el rescate. En este sentido, ¿sí? Invertía junto, sí, era una buena garantía, él invertía junto a sus inversores, ¿sí? Y por lo tanto hacía crecer su fortuna, pero también era tomado en cuenta como alguien que podía juntar o recaudar dinero dentro de la comunidad judía. Esto, ¿sí? Solamente pocas personas tenían estas capacidades, ¿sí? de juntar dinero, poner obviamente bastante del suyo, pero además de ser personas de confianza en una época bastante turbulenta, de poder manejar fondos para rescates, ¿sí? Y de hecho, es interesante, muchas sinagogas sefaradíes tenían, ¿sí? Alcancías para lo que se llamaba Pidyon Shbuim. O sea, la idea era que, y esto principalmente, esto era una práctica común en el mundo, en el mundo diaspórico, ¿sí? Que obviamente que se tomaran presos a determinadas personas y que hubiese que pagar el rescate, y por lo tanto en las sinagogas, así como había dinero para Hnasat Kalá, así como había dinero para la Hebra Kadisha, también había dinero para Pidush Shbuim, para liberar a los presos. Podríamos decir que lo último, digamos, lo último que esto podríamos decir es una práctica que terminó recién en el siglo XX, ¿sí? Donde, por ejemplo, Israel pagaba fortunas en Rumania, a Ceausescu, para que libere gente y que dejara salir, y en otros países, obviamente, para que permitieran salir, y esto de forma abierta, pero esta práctica se instaura en las comunidades sefaradíes. Adelante. Fue tremendamente influyente la figura de Abarbanel entre los cristianos ricos en Portugal y siguió siendo una figura poderosa en la corte portuguesa. Sin embargo, con la adhesión de Juan II en 1481, los sentimientos antijudíos, o sea, la ascensión, digamos, al trono, los sentimientos antijudíos en la iglesia y la legislatura que fueron reprimidos durante el reinado de su padre, ahora encontraron una caja de resonancia. Hay que explicar que había dentro lógicamente, de la corona portuguesa también había rencillas, había envidias, había intentos de derrocamiento,
y había un enfrentamiento entre Juan II y el duque de Braganza, que era un título nobiliario muy importante en Portugal en aquellos tiempos, y en ese enfrentamiento, debido al temor de que el duque de Braganza estuviera conspirando con Fernando e Isabel de España contra Juan II, el rey hizo ejecutar al duque y de alguna manera se acusó a Barbanel de también ser leal o ser uno de los apoyos de este duque de Braganza, y eso hizo que él cayera en desgracia con el rey Juan II y tuviera que huir de Portugal hacia el país fronterizo, que era España, ¿no? Pudo escabullirse la frontera hacia la ciudad española de Segura de la Orden en 1483. O sea, se tuvo que exiliar en España. Seguimos. Ok, herido por esta ingratitud, Abarbanel decidió dedicar el resto de su vida a la erudición y la escritura judía, pero ¿sí? En 1484 el rey Fernando lo invitó a recaudar ingresos reales, ¿sí? A pesar de que era ilegal para un judío ocupar un puesto tan alto. ¿Sí? De alguna forma, la idea de que había cierta relación entre el duque y Fernando podría ser, de alguna manera, podría estar, había encuentros, o sea, no había internet ni había teléfonos celulares, pero estaban en comunicaciones. Y por supuesto, no es que Abarbanel era un desconocido, tenía determinada posición, a pesar sí de que generalmente la historia nos pinta el matrimonio de Fernando e Isabel como una unidad, ¿sí? Cada uno tenía, podríamos decir que Fernando era mucho más abierto al mundo judío de lo que era Isabel, ¿sí? Y por lo tanto quiere nutrirse de las capacidades de Abarbanel y por eso lo invita como recaudador. La Inquisición española estaba en pleno apogeo para esa época. Abarbanel aceptó el trabajo porque sentía que una relación tan cercana con Fernando podría resultar útil para proteger a los judíos de la Inquisición, obviamente no de Torquemada, aunque probablemente pudo haber sacado parte de su fortuna de Portugal de contrabando. En 1488 su actividad de recaudación de impuestos debe de haberlo traído ganancias considerables. Desde ese año en adelante hay documentos de enormes préstamos por millones de maravedíes que él hizo a la reina y al tesoro de guerra del Estado. O sea, piensen ustedes, y de alguna forma en esto nosotros no encontramos ninguna diferencia de algo que sucedía en todas las latitudes, en Francia o en Inglaterra, de encontrar con judíos que tenían capacidades económicas como para ser prestamistas de los reinos. Y la mayoría de las expulsiones, cuando nosotros encontramos un judío prestando dinero al reino, ¿sí? Y especialmente grandes fortunas, esto es una antesala de una expulsión. Se dio en todas las latitudes y un poquitito la idea de ver el personaje de Abarbanel también es entender de que a pesar de que la composición de la expulsión de los judíos de España tiene otro tipo de connotaciones diferentes de los otros países donde se les permite el retorno, la característica especial de España es que tiene una componente de unión nacional en base de una pseudo liberación étnica o religiosa. Sin embargo, vemos que también hay componentes económicos que aparecen semiocultos a través de los préstamos que piden los reyes, tanto en este caso como para las expediciones que estaban intentando realizar. Adelante. Aunque era un recaudador fiscal en los principales distritos del sur y centro de Castilla, esta no fue su única influencia en España. Me gustaría aclarar algunas cositas. Esto de recaudar impuestos, que a uno le resulta extraño, porque hoy en día todas las naciones normalmente tienen un servicio de impuestos internos, una dirección general impositiva, una administración de ingresos fiscales, son toda una estructura muy grande para ocuparse de la recaudación,
los países era como una edad media, incluso después, bastante más avanzado en el tiempo, que no tenían una estructura administrativa tan importante. Entonces, hacían lo que hoy diríamos, privatizaban la recaudación de impuestos o lo externalizaban, le encargaban a alguien que desarrollara toda su propia estructura, a su propia cuenta, y esta persona se encargaba de recaudar los impuestos y se quedaba con una porción, con un porcentaje. Creo que no le hacía buena prensa frente a la población, ¿no? No era una tarea agradable. Y él se desempeñó como agente privado, comercial y financiero de la reina y cumplió las muchas tareas que esto implicaba. Muchos historiadores citan su préstamo de 1.500.000 maravedíes a la reina Isabel, de fortuna, para promover el esfuerzo de guerra español en Granada, como un indicador tanto de su fortuna como de su capacidad para movilizarlo para el cumplimiento de los objetivos de la corona. También se dice que contribuyó con préstamos para lo que fue la expedición de Colón. Hay varias opiniones respecto a eso, de manera que él fue un apoyo financiero importante para la corona. Pero hay que también aclarar que España ya vivía durante ya todo el siglo XIV, 1300, 1200, un crecimiento del antisemitismo. A medida que iba avanzando el dominio cristiano sobre España, sobre la península ibérica, y retrocediendo el dominio moro musulmán, la influencia de la iglesia se hacía cada vez más poderosa, más fuerte, y por ejemplo en 1391 está mencionado que hubo una serie de masacres que comenzaron en Sevilla y se extendieron por todo el reino de España, y está marcando lo que era un avance del antisemitismo que iba increyendo con los años. Avanzamos. A pesar de todo su poder, la posición de Barbanel en España nunca fue igual a la que había disfrutado bajo los reyes portugueses. En Portugal fue un tomador de decisiones, mientras que en España Fernando e Isabel limitaron su influencia y sus acciones. Se le permitió desempeñar el papel de portavoz de los judíos en España. Esto quedó muy en claro, especialmente en 1492. ¿Sí? Y la idea un poquitito es que es cierto, hay una gran diferencia entre el concepto de España y Portugal. Portugal manejaba sus decisiones de una manera muy diferente, especialmente en el área comercial. Y España todo tenía que pasar por los reyes, por lo tanto ellos eran quienes detentaban el poder y por supuesto su relación con Torquemada, su relación tan cercana, impedía muchas veces la toma de decisiones de Barbanel. Después de haberle proporcionado, sí, para tomar Granada, Barbanel se sorprendió al saber que habían decidido expulsar a todos los judíos de España. Él y Abraham Señor, ¿sí? Ofrecieron un gran soborno para rescindir el edicto, pero fracasaron. Entonces es interesante entender de que si bien este edicto de expulsión era un edicto total, obviamente no involucraba a Barbanel, no estaba obligado a abandonar España, y era un edicto general, genérico, ¿sí? Y no se referían a todos, y obviamente ponían a Barbanel, quienes junto con Abraham Señor tenían que funcionaban de alguna forma como mediadores, o Roger y Keilah como dirigentes comunitarios, ¿sí? No pueden lograr ni a través de soborno, ni a través de movimientos políticos, no pueden lograr levantar el edicto. Próxima. Es bueno mencionar la diferencia de las actitudes que tomaron Señor y Abarbanel. El Señor también era un banquero importante, un político y un rabino. En 1492 Abarbanel dejó España y Señor se convirtió al
al catolicismo, al cristianismo, y adoptó otro nombre que fue Fernando Coronel. Ese fue el nombre que adoptó cambiando el de Abraham Simeón. En mayo de 1492, Abarbanel se encontró bajo una tremenda presión para convertirse y retener su estatus en la corte española. Como dijimos, se negó, logró sacar de contrabando a su pequeño hijo del país y se dirigió a Nápoles. Se le permitió llevar solamente 1000 ducados de oro con él, pero tuvo que renunciar a su reclamo de otro dinero que le había dado el rey. También pudo obtener letras de cambio de gran parte de su fortuna, que eran cheques, ¿no? Suavizando el golpe financiero de su partida. Ahí nació el corralito. Seguimos. En Nápoles planeó concentrarse en escribir su comentario al Tanaj. Sin embargo, nuevamente fue empleado por el rey para ser el principal recaudador de impuestos. Él y el rey tuvieron que huir de los franceses, así Abarbanel perdió su biblioteca y finalmente se estableció en Venecia en 1503. O sea, esta vida nómade de Abarbanel, nosotros vemos que hay, a ver, en una época de reinos, y justo antes de empezar la clase hablábamos sobre la información, el internet y por supuesto y las comunicaciones. Sí, vemos cómo aquí los personajes famosos y nadie llegaba y no era un don nadie, no tenía que mostrar una tarjeta, ¿sí? La fama precedía a las personas y por supuesto a Barbanel que quiere dedicarse una y otra vez a la escritura, el trabajo más mundano, ¿sí? Lo precede y por lo tanto es contratado una y otra vez. Adelante. Bueno, comentario. El hecho de que Abarbanel combinaba su trabajo, principalmente en el área financiera y política, con sus estudios y escritos, lo llevó a crear un comentario tan real y con los pies sobre la tierra que en varias ocasiones se adelantaba a su época. Lo mencionamos antes, el comentario de él estaba muy basado en la realidad de su época y era en cierta manera crítico y crítico social de su sociedad, y nos manifiesta una postura en muchos aspectos muy avanzada. Los comentarios de Aronel se basan en la respuesta que él intenta dar a distintas dificultades o preguntas que surgen en base a lo que la Torá nos transmite. Él va a cambiar un poco el estilo de comentario y no va a tomar una palabra o dos o tres palabras o una frase, como era el estilo propio de los comentaristas bíblicos hasta esa época. Tenemos Rashi o Ramban, otros, sino que él toma más bien, formula preguntas respecto a todo un capítulo o un tema y inquietudes, y luego va tratando de responderlas. Vamos a seguir. Ok, vamos a ver un poquito sobre su estilo, ¿sí? Los comentarios de Abarbanel se caracterizan por carecer de explicaciones gramáticas o filológicas, ¿sí? La idea es que cuando nosotros hablamos un poquitito, y esto me voy a detener nuevamente, cuando hablábamos de exégesis bíblica, ¿sí? Hablábamos que generalmente los exégetas clásicos, desde Rashi, que fue el primer pensador que vimos, en adelante, ¿sí? Toman una, ¿sí? Se abocan principalmente al pshat, ¿sí? A una interpretación lineal, literal, ¿sí? Que nos permite entender los textos y sortea determinados elementos que tienen que ver con lo gramatical, o sea, alguna palabra que no se entiende, una palabra que aparece una sola vez, alguna palabra que queda fuera del lugar, ¿sí? Y de alguna manera nos hace leer la Torá de forma plana, ¿sí? Después teníamos a Nachmani, ¿se acuerdan que traía algunos relatos más místicos? ¿Sí? Abarbanel, sí, toma los temas. Esto es un estilo, si bien antes que vimos que se diferenciaba de Maimónides, ese es un estilo también más maimonidiano.
¿sí? Incluye largas exposiciones del contenido. Su método era completamente nuevo y en muchos aspectos era sorprendentemente moderno. A pesar de ser un hombre conservador, rechazó el orden tradicional de los libros bíblicos y los clasificó de acuerdo a su contenido, ¿sí? Y a la época en que estos fueron escritos. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? ¿Sí? La clasificación, si ustedes agarran, por ejemplo, un Antiguo Testamento, ¿sí? A diferencia de agarrar el texto de la Biblia hebrea, ¿sí? Ustedes van a encontrar en un Antiguo Testamento que después del libro de Jueces viene el libro de Ruth ¿sí? Para el texto hebreo viene el libro de Jueces, Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2, etcétera. Y el libro de Ruth va a venir en los agiógrafos, ¿sí? Pero él lo ordena, él trata de ponerle una secuencia. Justamente la búsqueda, y es algo muy difícil dentro del texto bíblico, la búsqueda en el estilo de Abarbanel era darle una secuencia, ¿sí? Cosa que es bastante compleja dentro del texto bíblico, y por eso él intenta entender esta secuencia donde para poder explicar las cosas necesita a veces un antes y un después. Adelante. Cada capítulo de sus comentarios es precedido por un pequeño resumen con algunas preguntas sobre el contenido. Lo que dijimos antes, él hace una serie de preguntas respecto a inquietudes que le formula, que le surgen a partir de la lectura de un texto bíblico, de un capítulo o de una parte de un capítulo, y posterior, de una para allá. Posteriormente incluye una amplia exposición en la que intenta resolver los problemas planteados en la introducción. Se va respondiendo y de ahí va manifestando su comentario. Su estilo es difuso y frecuentemente repetitivo, o sea, usa muchas veces repetir en varias ocasiones la idea, es probablemente para que quede absolutamente claro lo que quiere decir. Expresa además su abierta oposición al racionalismo extremo, así como las alegorías filosóficas. Al explicar las razones que fundamentan los preceptos bíblicos, se abstiene de dar explicaciones sociales o racionales, ya que en su opinión la Torá tiene un valor intrínseco y su observancia fortalece el nexo entre el pueblo judío y Dios. Adelante. Vamos a ver un ejemplo para Yad Shoftim, cuando hayas entrado en la tierra que te da el Eterno tu Dios y hayas conquistado y dijeres, voy a poner sobre mí un rey. ¿Sí? Obviamente se va a abocar a esto, lo que le interesaba. Como todos los pueblos vecinos, pondrás sobre ti al rey que escogiere el Eterno tu Dios. Será uno de tus hermanos, no un varón extraño que no sea tu hermano. Él no tendrá más caballos de los que necesiten y tampoco muchas mujeres. ¿Sí? Deuteronomio 17. Seguimos para ver el comentario. La pregunta. Al ser esta una mitzvah de la Torá, poner un rey al entrar a la tierra de Israel, así como está escrito en el Tratado de Sanedrín, capítulo 23, ¿cómo es que Josué, al entrar y conquistar la tierra, no nombró inmediatamente un rey para cumplir así con esta mitzvah? E inclusive más adelante, cuando el pueblo le pide un rey al profeta Samuel, en Samuel 1, capítulo 8, ¿por qué se enoja y reprime al pueblo por haber hecho esta petición? ¿Ok? Entonces lo que hace es encontrar una incongruencia que tiene que ver primero por el no apresuramiento en el cumplimiento de la mitzvah cuando Josué conquista la tierra, si bien obviamente este es un relato ideal, ¿sí? Porque la conquista de la tierra no se dio tan rápidamente. El libro de Josué parecería que conquistaron todo y que ya son dueños, y después viene el libro de Jueces y resulta que no habían conquistado absolutamente nada. Pero más allá de esto, él hace este análisis de por qué esta Mishpat Ameles que aparece, ¿sí? En la Torah no, ¿sí? No parecería estar contemplada ni por el libro de Josué ni por el libro de Samuel. Una más. Abarbanel en este ensayo sin precedentes cita a varios de los comentaristas anteriores a él que arguyeron diversas respuestas a este cuestionamiento. Maimónides opina que el pueblo de Israel en los tiempos de Samuel no pidió un rey para cumplir con la mitzvah, sino por querer liberarse del liderazgo del profeta. Esta idea se apoya también en su pedido de rey como todos los pueblos y no un rey.
¿sí? Queriendo beber ideas de manantiales ajenos. Próxima. Para cerrar, sin embargo, Abarbanel rechaza este argumento, ya que el mismo texto de la Torá acepta la comparación, como está escrito, como todos los pueblos vecinos, ¿sí? De este punto de vista, el enojo de Samuel no estaba justificado, ya que la misma Torá contempla esta comparación como válida. Antes de exponer su respuesta, Abarbanel entonces plantea dos introducciones. Entonces es interesante que lo que hace Abarbanel es traer el texto, traer también el análisis de otros exégetas para después, ¿sí? Y esto es sumamente importante. Ustedes entienden, hay algo importante que ya tenemos que ir acumulando, estamos en el fin del siglo XVII y el concepto, si bien se plantea para la halajá, ¿sí? Halajá que va a traer, que la ley es como los últimos, pero aparentemente aplican la idea de la interpretación bíblica también. O sea, no puedo empezar y dar mi interpretación como se me ocurre o como yo la entiendo, sino que tengo que basarme en las exégesis anteriores, ¿sí? Para seguir adelante. Efra. En la primera de las análisis analiza el concepto filosófico de la monarquía. ¿Acaso es esta la forma ideal de gobernar? La misma época que le tocó vivir lo lleva a concluir que resultan más efectivos los dirigentes elegidos por el pueblo, fíjense, y por periodos temporales, que las dinastías y familias reales con poder absoluto y puestos vitalicios. Él estamos hablando de 1500, que está hablando, principio de 1500, 200, casi 300 años antes de, no sé, la Revolución Francesa, por ejemplo. ¿Quién sabe que solo está en el poder por un tiempo? ¿Quién sabe eso? Y que luego podrá ser juzgado por sus actos, tendrá más cuidado en su forma de gobernar. ¿Qué idea, esto lo decimos nosotros, qué idea tan revolucionaria para el siglo XV, ¿no? Ya entonces comenzaban brotes de democracia en provincias como Venecia y Florencia, funcionando como prototipo ideológico. ¿Seguimos? En la segunda introducción cuestiona si en el mismo pueblo de Israel la época de los reyes fue una situación ideal. Realmente, al observar las páginas del libro de Melahim, Reyes 1 y 2, se da una cuenta de tantas atrocidades que la mayoría de los reyes cometieron, desde el rey Jeroboam hasta Menashe, entre otros. De tal manera que la monarquía parece que no fue una muy buena experiencia de autoridad para el pueblo de Israel. Seguimos. No nada más afectaron al pueblo espiritualmente, alejando del camino de Dios, sino también social y económicamente. Finalmente, la tesis de Abarbanel es que poner un rey no es una mitzvah a priori, de un principio, sino el remedio para un mal previo. Aquí se puede comparar, un ejemplo puede ser la mitzvah del divorcio, donde definitivamente no nos está ordenando Dios divorciarnos, pero si ya se llegó a un punto de incompatibilidad, tenemos la mitzvah de realizar el divorcio como lo ordena Dios. En el caso de la monarquía en Israel, no es una mitzvah que hay que cumplirla en un principio, sino esto era producto de la situación de anarquía que había en la época de los jueces. Y entonces, como necesidad a eso, aparece el remedio que sería la instalación de un gobierno unificado, autoritario, que sería la monarquía, pero no que eso sea la forma ideal de gobierno que debe existir. La mitzvah aquí entonces no es pedir un rey, sino que en el momento en que se llega a una situación donde el Yetzer Hara, el instinto del mal, nos tienta a tal grado de querer imitar a nuestros vecinos y sus ideologías, habremos efectivamente poner un rey ajustado a las directrices y parámetros que Dios nos dio. Que no tenga muchas mujeres, muchos caballos, que no acumule mucha riqueza, que no desvíe al pueblo del monoteísmo que establecía la Torá. Ok, una comparación de esta teoría es que el mismo Samuel, aun cuando se enojó, finalmente fue él mismo quien ungió a Saúl como primer rey de Israel. ¿Cuándo habíamos visto que un padre se enoja cuando su hijo le pide un dulce y luego inmediatamente se lo da? Así entonces, aquí el pueblo habría de cumplir la ordenanza de Dios. Ya habiendo caído en este nivel no ideal, la restitución y elevación se habría de llevar a cabo por medio del reinado precisamente. O sea, por ello, aún hoy esperamos fervientemente la llegada del rey Mashiach, ¿sí? Descendiente de David. O sea, la
la idea, y obviamente, como dijimos antes, Abravanel creía que el Mesías estaba muy pronto a llegar, como en todas las épocas de crisis, ¿no? Hay los rebrotes mesiánicos, ¿sí? Entendiendo que una situación caótica, así como una situación de paz increíble parecería acercarnos al Mesías, también la idea de una situación caótica parecería ser la antesala de la venida mesiánica. ¿Sí? Entonces, la idea del cumplimiento de esta ordenanza de Dios, ¿sí?, tiene que ver principalmente con poder comprender este enojo del profeta como algo de una situación no ideal, pero entendible. Adelante. Bueno, en cuanto a su filosofía, su pensamiento filosófico se encuentra distribuido a lo largo de toda su obra. Sus comentarios son balanceados, realistas y mesurados. Al integrarlos en un todo, los escritos de Abravanel representan un sistema único coherente que se enfatiza la profecía, la historia y la política. O sea, a partir de sus escritos podemos descubrir cuál es su pensamiento sobre distintos tópicos de la vida o de la sociedad. Avanzamos. Bueno, la profecía. Este es el centro del sistema de Abarbanel, proporciona evidencia para sus otras creencias. En esencia, su idea se refiere a la concepción rabínica de la milagrosa comunicación de la verdad. Esto es la transmisión de la Torá, palabra divina, al hombre. Su presentación de la profecía refleja la influencia de la cosmología aristotélica y de los filósofos judíos medievales que le precedieron. Reafirma la similitud entre Moisés y otros profetas, aseverando que toda profecía es producida milagrosamente por Dios y que todo sueño profético es real. Como tal, la profecía es superior a cualquier conocimiento científico, que es comprobable pero falible o natural y probable, al ceñirse a las leyes de la naturaleza. Sí. Avanzamos. Ok, con respecto a la historia, Abarbanel basa su comprensión de la historia, tanto del universo como del hombre, en las escrituras, fuente perfecta de la verdad. Su fundamento es Dios, creador del universo. Para él las fuerzas naturales están reducidas a ángeles o demonios que ejecutan la voluntad divina. O sea, el proceso de la historia, ¿sí?, si bien estamos hablando que es un hombre de ciencias, un estadista y un analista, para él la historia está escrita a través de la Torá, es una revelación de verdad y eso es lo que sucedió. Adelante. Política. La visión política de Abravanel refleja sus convicciones religiosas. La necesidad de un Estado es temporal. ¿Sí? Nace de la expulsión de Adán del paraíso, de la Eden, y termina con la era mesiánica. O sea, la historia en el fondo es algo que se da desde la salida del Gan Eden hasta la llegada de la era mesiánica. Como producto del exilio espiritual, ningún Estado es perfecto ni provee la salvación. El Estado debe servir a las necesidades espirituales y políticas de sus habitantes. Debe seguir los principios de la ley mosaica e incluir dos sistemas legales, el civil con las cortes y el eclesiástico con los profetas, sacerdotes y levitas. Se está hablando de un Estado ideal en el caso del pueblo judío, que también se podría aplicar llevado al caso a un Estado no gentil, digamos, con su propia estructura. Bueno, Okay. el edicto, ¿sí?, de 1492 hubo una gran respuesta de Isaac Abarbanel al edicto de expulsión de los judíos de los reinos de España, y que, si quiere, Dani lo puede leer en la próxima. Sí, hay que prestar atención. O sea, primero, el posicionamiento que nosotros vimos de Abarbanel es importante para entender que no es cualquiera. Él está, obviamente, y esto está escrito, luego de haber apelado y también apelando un poquitito, y escribe con unos términos donde, a ver, él se jugaba la vida. Estamos hablando de que en esta época ya había salvado, entre comillas, su vida cuando salió de Portugal. Si bien podríamos entender en Abarbanel su capacidad de supervivencia, y tanto la de él como la de su fortuna, ¿no? También podemos entender que hay un proceso de resiliencia, pero sin embargo no es alguien que se amilana, no es alguien que
por haber sufrido alguna persecución se va a esconder, sino que al contrario, él enfrenta estas decisiones que le parecen arbitrarias y él las enfrenta una y otra vez en la latitud que le toque. Abraham, señor, y yo agradecemos esta oportunidad para hacer nuestra última expresión en palabras, llevando la voz de las comunidades judías, las que nosotros representamos a ustedes, condes, duques y marqueses de las cortes. Caballeros, damas, no es un gran honor cuando un judío es llamado a asistir para el bienestar y seguridad de su pueblo, pero es una mayor desgracia cuando el rey y la reina de Cataluña, Aragón y de Castilla, y por supuesto de todas las Españas, tienen que buscar su propia gloria en gente inofensiva como los judíos. Encuentro muy difícil comprender cómo todos los hombres judíos, mujeres y niños puedan ser una amenaza para la fe católica. Seguimos. Dígannos en qué la destrozamos nosotros su fe. Más bien, es todo lo opuesto. ¿No estáis vos admitiendo que este edicto a confinar a todos los judíos en lugares restringidos y con tantas limitaciones en nuestros privilegios reales, legales y sociales, sin mencionar, obligándonos a utilizar disturbios humillantes, ¿sí? La designación de los judíos, no fueron suficientes las opresiones impuestas, no nos aterrorizó con su diabólica inquisición? Déjeme hacer esta afirmación, no dejaré callar la voz de Israel en este día. Escuchad, oh los cielos, y quiera escuchar, rey y reina de las Españas, a mí, Isaac Abarbanel, dirigirme a vos. Yo y Yo mi y mi familia... familia. Sí, sí. Dale, dale, Yo y mi Freddy. familia somos descendientes directamente del rey David, verdadera sangre real, la misma sangre del Mesías, corre por mis venas. Es mi herencia y yo la proclamo en nombre del rey de Israel. En nombre de mi pueblo, el pueblo de Israel, los escogidos por Dios, declaro que son inocentes y sin culpa de todos los crímenes declarados en este su abominable edicto de expulsión. El crimen y la transgresión son para vos, no para nosotros soportar el decreto sin justicia que vos habéis proclamado hoy. Será vuestra derrota, y este año que vos imagináis como de gran gloria, será el año de más gran vergüenza para las Españas. Rey y reina míos, escuchadme bien, error ha sido su error profundo e inconcebible como España nunca haya visto antes de ahora. Vos sois los únicos responsables como armas de un poder de un Estado, así como las artes y las letras dan las pautas de sensibilidad más refinadas. Si vos habéis aplacado el orgullo del infiel musulmán con la fuerza de vuestro ejército, dando muestras del conocimiento del arte de la guerra por su estado interno de su conciencia, ¿con qué derecho sus inquisidores recorren los campos quemando libros por miles en tiras públicas? ¿Con qué autoridad los miembros de la Iglesia desean ahora quemar la inmensa biblioteca arábiga de este gran palacio moro y destruir sus preciosos manuscritos? Hacen todos estos desmanes por su autoridad, mi rey y mi reina, desde lo más profundo de sus corazones. Vuestras mercedes han desconfiado del poder del conocimiento. Con nosotros, los judíos, es diferente. Nosotros los judíos admiramos y estimulamos el conocimiento en nuestros hogares y en nuestros lugares de rezo. El aprendizaje es una meta y lo practicamos durante toda la vida. El aprendizaje es nuestra pasión que nos dura toda la vida. Es el corazón de nuestro ser. Es la razón de nuestro acuerdo con nuestras creencias para las cuales hemos sido creados. Nuestro intenso amor a aprender pudo haber equilibrado su excesivo amor al poder. Nos pudimos beneficiar de la protección ofrecida por nuestras armas reales y vos os pudiste haber beneficiado de nuestros adelantos, de toda nuestra comunidad y del intercambio de conocimiento, y por ello nos hubiésemos beneficiado mutuamente. Así como se nos ha recordado nuestra falta de poder, de modo que su nación sufrirá de las fuerzas de un desequilibrio al que vuestras mercedes han dado inicio. Por centurias futuras, vuestros descendientes pagarán por sus enormes errores del presente. Vuestras mercedes verificarán y la nación se transformará en una nación de conquistadores buscando oro y riquezas, viviendo de espadas y con los puños de acero. Al mismo tiempo os convertiréis en una nación de iletrados, vuestras instituciones de conocimiento, amedrentadas por la continuación herética de extrañas ideas y de otras tierras y de otras gentes, no serán respetadas.
En el transcurso del tiempo, el nombre tan admirado de España se convertirá en un murmullo entre las naciones del mundo. Su España ha sido siempre pobre e ignorante. España, la nación que presentó tantas promesas y esperanzas y que ha cumplido tan pocas. Y entonces España se preguntará a sí misma, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha sido de nosotros? ¿Por qué somos el hazme reír entre las naciones del mundo? Sí, Y los españoles dicen, es interesante que toma estos textos son bíblicos, ¿sí? De alguna manera, él pone las advertencias del final del libro de Deuteronomio, las pone con respecto a España. Hace un juego muy poético, de alguna forma, para referirse a España con este gran error, ¿no? Donde están cometiendo un gran error, pero es interesante que utilice un lenguaje bíblico para referirse que impregna su literatura. Perdón, Efra. sí. Y los españoles de ese momento mirarán a su pasado y sabrán por qué ha pasado esto. Y los que serán honestos señalarán este día, esta época, que es cuando todo esto se inició. Y como causa de su decadencia no mostrará más que a sus mercedes, los reyes católicos, Fernando e Isabel, conquistadores de los moros, expulsores de los judíos, fundadores de la Inquisición, pero destructores de las preclaras mentes de los españoles. Este dicto es testimonio de la habilidad de la fe cristiana. Esto está demostrado una vez más que los judíos le están ganando a los siglos. Argumento viejo sobre estas dos creencias. Esto explica por qué existen falsos cristianos. Estos los cristianos cuyas creencias han sido sacudidas por los argumentos de que el judío es quien conoce mejor. Después de hoy, esta es la última oportunidad a tratar este tema en tierra española. En estos últimos tiempos de libertad otorgada por el rey y la reina, y yo, como representante de toda la judería española, reposará en un punto de la disputa teológica. ¿Recuerdan ustedes esos elementos de disputa teológica donde se hacían las, entre comillas, competencias, donde no era diálogo interreligioso, no eran competencias para descifrar sobre quién tenía razón en las creencias, pero de todas maneras era un evento público donde Abravanel dice, bueno, esto significa que ustedes perdieron, como no tienen cómo demostrar su verdad, nos están expulsando. Sigo. Yo lo dejaré con un mensaje de partida a pesar de que vuestras mercedes no les guste. El mensaje es muy simple. El histórico pueblo de Israel, como se ha caracterizado por sus tradiciones, es el único que puede emitir su juicio sobre Jesús y sobre sus demandas de ser el Mesías, y si como Mesías salvar a Israel. De modo que debe venir de Israel el cómo y cuándo deba ser salvado. Nuestra respuesta es la única respuesta que importa. También en el caso de que si Jesús fuera un falso Mesías, mientras el pueblo de Israel exista, mientras las gentes de Jesús continúen en rechazarlo, su religión no puede ser validada como verdadera. Vuestra mercedes puede convertir a todas las gentes, a todos los salvajes del mundo, pero mientras no conviertan a los judíos, vuestra mercedes no habrá probado nada, excepto que solo pueden persuadir con la fuerza a los que no están informados. Les dejamos con este confortante conocimiento. Vuestras mercedes pueden disponer de sus poderes. Nosotros poseemos la verdad por lo alto. Vuestras mercedes podrán matar a muchos individuos judíos, pero nunca podrán desposeernos de nuestras almas sagradas ni de la verdad histórica, la cual es el único testigo nuestro. Escuchad, rey y reina de España, en este día. Vuestras mercedes han engrosado la lista de los fabricantes de maldades contra los descendientes de la casa de Israel. Si vuestras mercedes se empeñan en destruirnos, piensen que ya han fracasado. Sin embargo, nosotros, los judíos, prosperaremos en todas las tierras lejanas a donde vayamos. Y a donde quiera que vayamos, el Dios de Israel irá con nosotros. A vuestras mercedes, rey Fernando y reina Isabel, la mano de Dios los atrapará y los castigará por la arrogancia de sus corazones. Hágase solo a vuestra mercedes autores de esta iniquidad por generaciones de generaciones futuras. Será repetido y relatado repetidamente cómo su fe no fue benevolente y cómo su visión fue cegada por más de sus actos de odio y de fanatismo. El pueblo de Israel será recordado por haberse enfrentado al poderoso imperio español y nos hemos apegado a las herencias religiosas de nuestros padres, resistiendo a los argumentos falsos. Quiero decirle que todo este texto
Y después va a quedar en Facebook, ¿sí? Va a ser subido, de manera que no es necesario que lo traten de memorizar o recordar, porque es un texto muy significativo, lo van a poder leer despacito, después creo que en YouTube también queda, así que Lo van a pueden poder. leer. Sí, si necesitan argumentos, esta es una chorrera de argumentos increíble. ¿Sí? En épocas mucho más difícil. ¿Sí? O sea, es cierto, uno a veces mira los momentos más cercanos de la historia como momentos más fáciles, perdón, más trágicos por la cercanía histórica. Sin embargo, si uno se para en los pies de Abravanel, él se estaba jugando su vida con esta carta y por supuesto, él está en la capacidad de hacerlo, ¿no? Expúlsenos, arrójenos de esta tierra que hemos querido tanto como vos, a vos le recordaremos como los que figuran en nuestros libros santos, como aquellos que buscaron nuestros males, a nosotros los judíos, con sus hechos en las páginas de la historia y de los recuerdos de nuestros sufrimientos, e incurrirán en mayores daños a sus hombres, mucho más que el daño que nos han causado a nosotros. Nosotros los recordaremos junto a su vil edicto de expulsión por los siglos de los siglos. Bueno, acá tenemos un comentario, o sea, el análisis, el comentario de la Parashat Noah, y aquí en la Parashat la tesis de Abravanel es que el pecado de esta generación es una continuación del pecado original de Adán, que a su vez continuaron Caín y las generaciones que le siguieron. El hecho de no conformarse con las bondades que el Creador otorgó en un principio, sino dejarse llevar por las tentaciones del mundo material. Recuerdan el pecado de Adán, de comer del fruto prohibido, que después Caín siguió con su crimen, todo eso hay una idea general detrás que es las tentaciones del mundo material que lo hacen equivocarse y pecar al ser humano. Como es sabido, Caín era agricultor, que en hebreo se llama Obed Adamá, lo cual también se puede traducir como trabajar para la tierra, o esclavo de la tierra, Ebed, que habla de enfocar todo el esfuerzo hacia un fin meramente material y mundano. A diferencia, Abel, igual que Abraham, Isaac, Jacob, Mosé, David, entre otros, fueron pastores, oficio que se relaciona más con la contemplación y espiritualidad. En el caso de Noé, aun cuando fue también agricultor, en hebreo fue llamado Ishadamá, que se traduce como un hombre de la tierra, alguien que domina y está por encima del mundo terrenal. Esto es bien interesante porque uno esperaría otro tipo de análisis estamos hablando de un financista, alguien que se dedica a amasar fortunas, ¿sí? Y que sin embargo, ¿sí? Él quiere apartar, todo el tiempo lo que quiere es escribir y finalmente su ocupación lo lleva una y otra vez, ¿sí? A volver a este trabajo más mundano, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo él separa y para él obviamente todo este trabajo le quita tiempo de lo que él se quiere dedicar, que es a estudiar Torah. Adelante. Otra para allá es para allá Lech, estamos hablando de Parashiot que están en los primeros capítulos del Sefer Bereshit, que vamos a leer, no a Gilética, la vamos a ver en un par de semanas más. Ya el comentarista Ramban se refiere a Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, no Maimónides, critica al patriarca por el hecho de no haber confiado en la palabra de Dios y en que lo salvaría del hambre en la tierra prometida. Está relatado que había hambre en la tierra prometida y Abraham descendió a Egipto, ¿no? De la misma forma, entonces Ramban lo critica por no tener fe en permanecer en la tierra prometida. De la misma forma, no debió Abraham poner en riesgo su vida ni la integridad de su esposa al emigrar a un lugar donde seguramente estaría en peligro. Y sabemos que ahí él dijo, cuando fue con su esposa, dijo que era su hermana para evitar que el temor de que lo pudieran matar a él para quedarse con ella. Entonces, a todo eso está haciendo referencia la crítica de Nachmanides. A tal grado lleva la gravedad del hecho que, según este comentarista, Dios castigó a su descendencia decretando su exilio futuro en la tierra de Egipto. O sea, el castigo fue por lo que hiciste, en el futuro toda tu descendencia no irá por un tiempo breve a Egipto, sino por mucho tiempo y allá tendrán un exilio con esclavitud. Seguimos. Ok, Abarbanel, sin embargo, se opone a esta postura, alegando que Abraham no hizo mal en buscar una alternativa temporal de vida en Egipto, ya que ¿quién es capaz de aguantar tales pruebas? Y todavía después de dejar a su familia y su tierra anterior, además, si hubiera sido mal visto por Dios, no hubiera Abraham hecho
lo mismo años después a la tierra de Gerar, ¿sí? Con Abimelech, ¿se acuerdan? El exilio de Egipto, por otro lado, está anunciado posteriormente en el pacto de Dios con Abraham y no tiene relación alguna con el presente hecho. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que el Midrash dice, Masea Botsiman Labanim, lo que hacen los patriarcas es lo que después le va a pasar al pueblo de Israel, ¿sí? Y de alguna forma él rompe esto diciendo que es entendible que Abraham no puede aguantar todo lo que le toca, ¿no? De alguna forma vemos que en alguna medida él escribe una exégesis bíblica, no solamente para legarle al pueblo de Israel, él lee en la Torá y en el texto bíblico y no busca solamente una explicación para el pueblo de Israel, sino una explicación para sí mismo, y ve obviamente en las pruebas que a él le tocó pasar en la vida, ¿sí? Una idea de que cuando no se puede, ¿sí? Como dice Johnny, keep walking, ¿sí? Sigue caminando y tiene que seguir moviéndose él mismo, así igual como lo tuvo que hacer Abraham. Así que bueno, como decía el Rabbi Efraim, les agradecemos, pueden revisar todas, no solamente esta, sino que pueden revisar toda la serie de charlas sobre los pensadores sefaradíes, ¿sí? En la página de la comunidad, en YouTube o en el Facebook de la comunidad, para poder verlas con más profundidad y para seguir ahondando en estos textos.